Bien, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Murúa, pertenezco al Centro Universitario de Tecnología Nuclear y gracias a la tecnología tengo la posibilidad en este momento de reunirme con dos grandes amigos que están, uno a 700 kilómetros, el otro a más de 1000 kilómetros. Yo estoy en Córdoba, Alejandro está en la provincia de Buenos Aires y Emilio está en Lima, en Perú. Pero la tecnología nos permite reunirnos. Los voy a presentar primero. Vamos a conversar entre amigos sobre el RP10, un reactor que está en Perú, que Emilio nos va a contar un poquito de qué se trata, y sobre todo el proyecto de construcción del RP10, que fue un proyecto conjunto entre nuestros países, el Perú y la Argentina. Los presento. Emilio Veramendi, el ingeniero Emilio Veramendi, de la Subdirección de Reactores Nucleares de la Dirección de Producción del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Un gusto, Emilio. Gusto. Un gusto, Carlos Murúa, estar en contacto con un gran amigo de de mucho tiempo, que es Alejandro Ackerley. Realmente estoy muy feliz de... Exactamente, Alejandro Ackerley, de la dirección de la sección de R0, R4 y mantenimiento electrónico de la Gerencia de Ingeniería de Reactores y Centrales Nucleares, de la Gerencia de Área de Energía Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina. Él no lo sabe, pero cuando tengo que dar referencias de él a otras personas, siempre digo que es una de las dos personas que más sabe de instrumentación de reactores de investigación en la Argentina. Hemos compartido muchísimos trabajos con Alejandro y para mí es un verdadero gustazo poder estar charlando en esta ocasión. Te interrumpo, Carlos, no sé si los que más saben, los que más tiempo hemos estado en toda la trayectoria de instrumentación en CONEA, digamos. Para mí los que más saben. Bueno, vamos Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Alejandro es uno de nuestros maestros acá, con la que nos ha apoyado en todos estos años en los diversos trabajos que hemos estado realizando en el reactor, y su apoyo ha sido muy valioso. Sin duda, para todos los reactores. Yo trabajo en el R0 y para nosotros también, bueno, él junto al que conocemos, al que llamamos el ruso, Vladimir Alexeyev, han sido Correcto. dos pilares para nosotros. Compañero de ruta. Exactamente. Dijimos que íbamos a hablar sobre el RP10 y sobre todo lo que significó el proyecto RP10, pero antes que comencemos a hablar sobre la historia, me gustaría, Emilio, que nos contaras qué es el RP10 exactamente y qué están haciendo hoy en el RP10. Bueno, el reactor RP10 es un reactor de 10 megavatios de potencia. Es un reactor nuclear tipo piscina. Tiene una piscina de 4 metros de diámetro por 11 metros de profundidad. A 11 metros de profundidad se encuentra el núcleo del reactor, que tiene como elementos combustibles el uranio, ¿no? En su primer núcleo que se inició con el proyecto fue óxido de uranio, fabricado en Alemania, de marca Nuken. Y posteriormente también se utilizó elementos combustibles que fabricó INVAP de óxido de uranio. Durante 30 años de funcionamiento, desde el año 1988, que el reactor nuclear RP10 es un reactor nuclear específicamente para producción de radioisótopos y para análisis para activación neutrónica e investigación. Todas las semanas el reactor nuclear de 10 megavatios produce isótopos para la medicina nuclear, y también hacen experimentos de análisis de activación neutrónica en física y química y algunas aplicaciones en la industria, pero su principal trabajo es la producción de radioisótopos para la medicina nuclear.
Todas las semanas el reactor produce de acuerdo a la demanda del país, solamente de Perú y de todo el Perú, tecnecio 99, yodo 131, samario 153, y esos son los principales isótopos que se producen gracias al proceso de la fisión nuclear. En el reactor nuclear a la potencia de 10 megavatios se tiene un flujo de 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Ese flujo de neutrones que se produce dentro del núcleo del reactor nos permite obtener elementos radiactivos que tienen utilización principal en la medicina nuclear y obtener elementos radiactivos para que tiene aplicaciones en análisis por extracción neutrónica. Perfecto. Ahora, este proyecto de RP10, Alejandro, ¿empezó con el RP10 o empezó un poco antes? Sí, digamos, hay que hacer todo un desarrollo, digamos que lo que nosotros llamamos Proyecto Perú familiarmente en CONEA. Previo a eso fue la conclusión de todo un proceso de una decisión que se había tomado muy poco después de la creación de CONEA, ya por los años 57, de lanzar un proyecto un plan de construcción de reactores de investigación, ¿no? Con lo cual, ahora vamos a ver aparejado, digamos, de lo que yo voy a hablar, porque, digamos, cuando uno habla de un plan de construcción de reactores, son todas las disciplinas que tienen que ver dentro de la construcción de un reactor. Hay distintos sectores, yo voy a hablar específicamente de donde yo participé, que es de instrumentación, ¿no? Esto se plasmó a partir de un primer paso, digamos, de la electrónica, digamos, en instrumentación, fue en el RA1 en el año 58, al año siguiente, digamos, un diseño americano, como ya hemos escuchado una charla que has dado vos, Carlos, no vamos a entrar en detalle, pero digamos que sí la electrónica hubo que desarrollarla en el país. Entonces, ahí no se vio la necesidad de tener una autonomía tecnológica, de ir desarrollando nuestros propios equipamientos. Para que lo sepa la gente, digamos, la electrónica de reactores tiene equipamiento muy específico, no es algo de estantería que uno puede comprarle a un proveedor. Es decir, hay países que exportan, pero te venden todo el paquete de llave en mano, pero no una instrumentación ad hoc. Entonces, tuvimos la necesidad, a partir del R1, de empezar a desarrollar nuestro propio equipamiento. Digamos, fue el primer paso importante que tuvo este departamento. Después, digamos, del año 60, ya esto, que era un grupo de electrónicos, formó parte de un departamento de instrumentación, que ahora más lo llamaremos así, que se fue consolidando, ¿no? A medida que después vino la construcción, el R1, como lo mencionó Carlos en su charla, en la provincia de Buenos Aires, en el Centro Atómico Constituyente, en el 58. En el año 60 hasta la construcción del RA0, que ahora vamos a ir colacionando porque está todo tiene que ver con todo. El RA0 en su primera ubicación, que fue en el Centro Atómico Constituyente, con lo cual también hubo desarrollos tecnológicos que hubo que ir implementando. Posteriormente, digamos, en este plan estuvo en el año 66, haciendo resumidamente, saltamos a la construcción del RA2, que también fue la facilidad por un reactor que iba a venir más adelante. El RA2 también ubicado en el Centro Atómico Constituyente en Buenos Aires, con lo cual tuvo todo un desarrollo de la electrónica del mismo tipo para reactores. Pero fue recién en el año 67 cuando se decide construir el reactor RA3 en el Centro Atómico de Ezeiza, un reactor ya de más potencia para producción de radioisótopos, donde ahí hay un primer desafío importante, ¿no? Y ya lo que es instrumentación y control toma en sus manos todo el desarrollo no solo de la electrónica, montaje y calibración de los equipos. Entonces ya va viendo una envergadura, le va dando otra estructura a todo este departamento. Un departamento que se fue consolidando, digamos, y ya a esa altura ya empezaba no solamente a hacer la electrónica, sino a incursionar en todo lo que era la parte de detectores neutrónicos y todo lo que va asociado a las cadenas de medición que necesitamos para controlar un reactor. Es decir, por eso arrancamos, digamos, lo que nosotros llamamos Proyecto Perú con el RP0, ahora vamos a ver en el año 78, yo estoy empezando, para que se tenga dimensión, 20 años antes de esta fecha, desde el 58, cómo se empieza a desarrollar, digamos, toda la tecnología en CONEA. En paralelo, digamos, este programa de construcción de reactores de investigación, de apoyo a reactores de mayor potencia y cómo se va implementando la electrónica para abastecer a este tipo de reactores. En el medio, bueno, vino el tema
el R0 y después el RA4, que había sido una donación de la Siemens, también allá por el año 67, 68. A partir del 69, que se hace un convenio con las universidades, el R0 pasa a la Universidad de Córdoba, el R4 pasa a la Universidad de Rosario. Después vamos a ver con Carlos cuál fue el derrotero y qué tiene que ver esto con el RP0, ¿no? Y a partir del año 70, digamos, estas dos instalaciones estaban funcionando en ambas universidades. El convenio que se firma con EA y PEN, digamos, del año 77, todo esto que le estoy contando yo es de la gente que me formó a mí, que participó hasta ese año, pues yo entro ahí justamente, yo ingreso a la CONEA con el Proyecto Perú, contratado por el Proyecto Perú, a partir de ahí de 77, 78, y nos lleva 10 años hasta que llegamos a hacer el montaje y puesta en marcha en el 88 del RP10, ¿no? Pero en toda esta etapa de formación, digamos, se siguió con la línea esta de reactores, digamos. El convenio que había muy interesante con EA y PEN, después no puede decir Emilio, se basaba principalmente en la capacitación de gente del IPEM que se pudiera formar en todas las áreas en CONEA. Y nosotros lo hemos vivido personalmente porque teníamos, no eran gente a capacitar, eran casi compañeros de trabajo, compartíamos todos los horarios, mucha gente que vino a instrumentación y control, gente que vino a Centro Atómico 6, aparte de instrumentación, a estar en operación del reactor, gente que estuvo en Bariloche, es decir, se sumaron y principalmente participaron en todo lo que era la ingeniería de detalle y todo lo que iba a tener que ver con la implementación después en Guarangal del reactor RP10. Lo que se vio en este convenio, digamos, es una muestra de voluntad de CONEA hacia el IPEN en cuanto a capacitar no solo a gente en Argentina, sino allá en Lima, que se le cedió el reactor RP0, se decidió cederle un reactor a préstamo, que iba a ser parte del contrato, que una vez que se cerrara el contrato, el IPEN tenía la opción de compra, ¿no? Que fue lo que se realizó más adelante. Entonces, en ese momento ya el departamento hizo toda la ingeniería, desarrolló toda la instrumentación para ese reactor. Había una empresa que había nacido un año antes, en el 76, que era INVAP. Ahí empezó a fabricar INVAP algunos módulos en combinación con CONEA, y se hizo toda esta instrumentación de este reactor RP0, que en un tiempo récord, ¿no? Porque en 14 meses desde que se firmó el acuerdo hasta que se llevó a la Avenida Canadá en Lima, concluyó en ese tiempo, y el tiempo propio de montaje allá no fueron más de 2 meses, para que así en julio ya del 78 estuviera, 20 de julio del 78 fue su primera puesta en marcha. Con lo cual, digamos, debutó un desafío de instrumentación que ahí vimos que no solamente era desarrollar equipos y calibrarlos o hacerle mantenimiento, sino que un grupo que pertenecía al Departamento de Instrumentación se entró a formar en la parte de montaje en instalaciones y puesta en marcha en las instalaciones, porque era una cosa que era necesaria, acompañar los equipos, calibrarlos in situ, ponerlos en marcha y acompañarlos hasta la puesta crítico de los reactores, ¿no? Esta primera experiencia fue realizada por este grupo de 6 técnicos y profesionales en el año 78. La gente que participó de eso fueron nuestros mentores, digamos, de la gente que nosotros hemos aprendido lo que hemos desarrollado los años posteriores. Entonces, y fue ahí se denotar también la camaradería, ¿no? con la gente del IPEN, por las primeras experiencias que ellos nos contaron y que después nosotros los vivenciamos 10 años después, cuando fuimos en el 88 a hacer el montaje de la instrumentación al RP10. Con lo cual, digamos, ahí se vio, digamos, que había todo un derrotero de una experiencia previa, ¿no? en reactores. Después del 78, digamos, nosotros en paralelo seguimos trabajando, ya incluso con gente del IPEN que estaba en Argentina. Estaba el proyecto RA6, que en el año 79 había empezado, muy poquito tiempo después de lo del RP0, digamos, un reactor que se inició la construcción en el 80 y en el 82 hicimos el montaje de toda la instrumentación. Ya un reactor de 500 kilovatios, un reactor de formación, pero de mayor potencia, y donde ya empezó también la producción más en serie, INVAP, del equipamiento que diseñaba CONEA, ¿no? Que se trabajó en conjunto, y hubo gente también del IPEN que participó durante el montaje y puesta en marcha, que nos fue acompañando y le sirvió también de capacitación, porque es la instrumentación que Emilio les puede comentar, que tienen en el RP10, es muy similar, de la misma tecnología que teníamos en R6, era la última tecnología en ese momento.
con lo cual le vino muy bien participar de este proyecto. Así que, digamos, hubo todo un solapamiento, ya te digo, desde el 82 que terminamos de poner en marcha el RA6, y ya se empezaba la construcción del equipamiento para el RP10, ¿no? Entonces, CONEA hizo todo el seguimiento, e incluso gente del IPEN participó en Bariloche, los puntos de detención, todo el seguimiento de la construcción de los módulos, los chequeos, todo lo que había que ir verificando, hasta que estuviera todo el paquete terminado. Y después, bueno, una anécdota, hasta que eso se embaló, se montó en un Hércules en el aeropuerto de Bariloche y bajó en el aeropuerto en Lima una noche, digamos, que era todo el abastecimiento de toda la transferencia de tecnología que hacía Argentina para el RP10, ¿no? O sea que el proyecto Perú se firmó en 1977. Correcto, sí. Y al año siguiente ya estaba instalado el RP0, lo que fue el RP0, ya estaba instalado en Lima, en donde está actualmente instalado. Sí, digamos, fue parte del acuerdo de capacitación, como una opción, un préstamo de CONEA el IPEN, se firmó así, como un préstamo con la opción de compra, porque, digamos, después lo vas a acotar vos, digamos, como yo dije, se diseñó y se construyó la instrumentación para este reactor, pero lo principal, que era el núcleo de elementos combustibles, era el núcleo que ahora Carlos Murúa tiene en la Universidad de Córdoba, era del RA0. Fue un núcleo a préstamo. El núcleo que se llevó para el RP0, o sea, la instrumentación fue ad hoc para ese reactor. Exacto. El núcleo que se llevó para el RP0 era el núcleo que estaba instalado en el RA0, un núcleo de varillas que llamamos nosotros porque los elementos combustibles tienen forma de varilla. Y que después retornó a la Argentina en el año 90. Por eso siempre decimos que el RA0 y el RP0 son hermanos de sangre, por así decirlo. Exactamente, sí, ahí no es una anécdota, es un hecho histórico, digamos, todas estas transferencias de tecnología, como se realizó con el Proyecto Perú, digamos que fue la transferencia más importante de un país, o la primera, de un país no desarrollado a otro país, digamos, de su área, digamos, fue la primera transferencia de esta importancia, digamos, entonces fue un hito histórico trascendental. Incluso Argentina más adelante siguió exportando instalaciones, pero no tan completa como esta, que abarca, no solo, nos va a decir Emilio, pero no solo el reactor, la planta de producción de radioisótopos, el laboratorio de radioprotección, todos los laboratorios auxiliares, digamos, todo un centro de investigación. Digamos, hasta el día de hoy Argentina no ha exportado una cosa tan completa, y para lo que era en ese momento estamos hablando de un reactor que era el de mayor potencia de toda Latinoamérica, ¿no? Para tener una escala, el RA10 de 10 megavatios era el reactor más potente ahí hasta el momento. El tema, digamos, que todo este tipo de transferencia entre países no desarrollados, digamos, siempre hay temas sociopolíticos, que traban a veces las exportaciones. Digamos, el núcleo que está levemente enriquecido, el uranio que tiene el reactor, el RA0, digamos, tenía cierta control, digamos, de Estados Unidos. Digamos que para hacer esta exportación, aunque fuera temporaria, hubo que firmar un contrato ahí cuatripartito, donde estaba Argentina, Perú, Estados Unidos y el organismo internacional, para certificar cómo salía y cómo volvía, cómo reingresaba el traslado de esos combustibles, digamos. Que después fue otra historia, cuando hubo que hacer un nuevo núcleo, veremos más adelante, para actualizar el RP0 después en el 89, cuando se hizo el cambio de núcleo, y el núcleo original del RA0 volvió a su origen ahí en la Universidad de Córdoba. Así que, digamos, participó la Universidad de Córdoba como dándole un préstamo a CONEA para utilizar este núcleo, digamos, temporariamente, para que se pudiera desarrollar este proyecto. Y por eso, digamos, que se pudieron afinar los tiempos, y lo que yo decía, de 14 meses desde que se firmó hasta que estuvo funcionando en Lima este reactor de capacitación, debido a todos estos elementos, ¿no? Que se trató de aunar esfuerzos de distintos lugares para llegar a buen fin con esto. Y así que, digamos, ese fue el tema del cuanto a implementar la capacitación, digamos, de personal de operación del IPEN en un reactor propio ahí en Avenida Canadá, ¿no? Y a todo esto, Emilio, ¿cómo se vivió esos primeros tiempos del proyecto en el Perú? Yo te puedo comentar algo, Carlos. Yo me inicié
como en el reactor RP0. Cuando se inició el proyecto Centro Nuclear de Investigaciones de Perú en convenio de Perú con Argentina, se convocó a a profesionales de diferentes especialidades para capacitarlos en los diferentes temas del área de energía nuclear, donde Argentina es líder prácticamente, ¿no? Entonces, fuimos varios profesionales convocados en ese proyecto y seguimos una maestría en ingeniería nuclear donde se organizó con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Energía Atómica en una maestría, donde los profesores principales de nosotros fueron en las diversas especialidades los expertos de Argentina. Entonces, nosotros hemos seguido un curso, un año así acelerado de una maestría en ingeniería nuclear para introducirnos en los temas de energía nuclear. Terminada esa maestría, por ese convenio, los profesionales fueron asignados a diferentes áreas. Y yo fui asignado a trabajar en el RP0 en el año 80, cuando ya estaba funcionando. Y bueno, mi formación nace en el RP0 con el mantenimiento de la instrumentación y control del reactor RP0, conocer el reactor nuclear, y también trabajé como supervisor de operaciones del RP0 y como jefe del reactor en forma paralela, ¿no? En forma paralela ya fue desarrollándose todo lo que era el proyecto de Centro de Investigaciones del Perú, en convenio con Argentina. Entonces, de las cuales del año 79 hasta el año 88, en que se puso a crítico el reactor, se construyó un centro de investigaciones un proyecto muy ambicioso en Perú, gracias a la ayuda de los expertos de Argentina, ¿no? Y ahí es donde entra el reactor nuclear RP10, la planta de producción de radioisótopos, el Centro Nuclear de Protección Radiológica y la planta de gestión de residuos reactivos. Y esos son las instalaciones principales con las que cuenta en la actualidad el Centro Nuclear en Perú. Exactamente, o sea que el RP0 estuvo y está en Lima, en la calle Canadá, donde señala Alejandro. Pero claro, yo trabajé inicialmente con el núcleo tipo varilla. Claro, pero se construyó específicamente un centro nuclear ad hoc en donde están el RP10, en la planta de producción de radioisótopos, la planta de residuos y... Claro. El centro nuclear se encuentra ubicado ya fuera de la ciudad. Se encuentra ubicado más o menos el centro nuclear a 25 kilómetros del centro de Lima, en el distrito de Puente Piedra. Del distrito de Puente Piedra, a 12 kilómetros adentro, se encuentra el pueblo de Guarangal, que le llaman. En ese lugar específico es donde se encuentra ahorita el reactor nuclear RP10, con todas sus instalaciones que te he comentado, ¿no? Que vendría a ser la planta de producción de radioisótopos y todos sus laboratorios que fueron construidos en el convenio entre gobierno de Perú con Argentina. Bien, y entonces en el 78 se pone en marcha el RP0, 79 en la Argentina se inicia entonces el proyecto R6 en Bariloche, que se termina en el 82, y en paralelo entonces la gente de Perú se viene a capacitar a la Argentina. Exacto. Exacto, sí. En todo el proyecto estaba la capacitación del recurso humano peruano, ¿no? Que se tenía que iniciar en temas de energía nuclear. Entonces, muchos profesionales de diferentes especialidades tuvieron que
recibir capacitación en Argentina, y en el caso específico mío, yo fui capacitado en Argentina en el área 3 y después en el área de instrumentación y control, en dos áreas específicas, instrumentación y control, y también en el área de operación del reactor. Entonces, tengo amigos, grandes amigos de instrumentación y control que he conocido, y también grandes amigos que he conocido en el RA3 que fueron nuestros maestros, ¿no? En esta época, en el RA3, el jefe del reactor era el ingeniero Porro, y el supervisor jefe era el señor Raudino, que fue nuestro supervisor, ¿no? Y en el área de instrumentación y control, yo me acuerdo bastante del ingeniero Alberto Ward. Alberto Ward fue el especialista de instrumentación y control que se encargó de mi entrenamiento. Entonces, ese fue el entrenamiento que yo recibí, esa capacitación en instrumentación y control en el área 3 y en el área de instrumentación y control de la CONEA. Bien, y entonces se lleva adelante, digamos, todo este proyecto prácticamente, digamos, en comunidad, digamos, los trabajadores de la Argentina con los trabajadores del Perú. Todo el tema del montaje, ¿cuándo se inicia el proceso de construcción propiamente dicho del RP10? Y esta transferencia, digamos, de tecnología hacia Perú. Bueno, como involucra diferentes especialidades, yo fui asignado a trabajar en forma conjunta en el área de instrumentación y control con todos los especialistas de instrumentación y control para lo que es montaje y puesta a servicio de la instrumentación y control. En ese caso, los especialistas que vinieron a hacer ese trabajo estuvieron el ingeniero Sam Patch, Alejandro Ackerley, el ingeniero Ortega, y bueno, todo el ingeniero de Suti, y bueno, también me recuerdo bastante del ingeniero Fernández también, pero yo más he trabajado en todas esas etapas de montaje con Alejandro, y también estuvo el ruso Vladi, ¿no? Alexeyev. Vladi estuvo con nosotros trabajando en forma conjunta. Ellos eran los especialistas y nosotros éramos las personas que recibíamos la capacitación en cuanto a esos trabajos, ¿no? Sí, lo que quería mencionar, digamos, yo por ahí no quise hacer nombres propios, ¿viste? Porque es enorme la cantidad de gente que participó. El proyecto Perú del lado de CONEA, digamos, era una gerencia de proyecto y es innumerable, es incontable la cantidad de gente. Podríamos hacer un listado de toda la gente que tanto en el Constituyente, en Ezeiza, como en Bariloche participó. Y lo mismo que mencionar lo que yo dije, que INVAP no solamente fue el armado de módulos, INVAP tenía el contrato de gran parte de los suministros, y tanto pasó en el RA6 cuando participó INVAP junto con nosotros, como en el caso de RP10, que participó también gente de INVAP conjuntamente con nosotros y en el montaje, y eso les vino muy bien como capacitación, y después ellos continuaron con los distintos proyectos que desarrolló Argentina a través de INVAP de exportación de reactores. Lo que es importante resaltar, digamos, que en el año 88 prácticamente se solaparon los trabajos, pues se estaba en el montaje más fuerte de toda la instrumentación, y como dice Emilio, la instrumentación convencional, nuclear, los cableados, etcétera. Y en paralelo había otro grupo que se tuvo que desligar del proyecto Perú, estaba participando en el nuevo diseño y modificación del RP0. ¿Tú te acuerdas, Emilio, que ahí había otro grupo con el ingeniero Julián, digamos, que hizo todo la ingeniería de modificación, digamos, del RP0, donde hubo cambios de algunos instrumentos, algunos tableros, ya se estaba previsto que venía el cambio de núcleo, entonces estábamos en paralelo, un grupo en Guarangal y un grupo en Avenida Canadá. Principalmente fue en el año 89, ¿no? Donde se terminó de hacer los cambios más importantes del RP0,
con su nuevo núcleo, una quinta barra de control, que sería una barra de control fino, un reactímetro, es decir, datos técnicos no vamos a montar, pero se hizo un mejoramiento de la instalación. Entonces teníamos un grupo de instrumentación trabajando en el RP0 y otro grupo estábamos abocados a la puesta en marcha de la instrumentación en Guarangal, digamos, que como saben, digamos, el 30 de noviembre del 88 fue la primera puesta de crítico, entonces uno acompañó hasta la puesta de crítico y algunos formamos parte del comité ad hoc, que en toda instalación nuclear se forma para la puesta a crítico y elevación de potencia. Entonces seguimos hasta el año 89, algunos acompañando la elevación de potencia hasta que llegó a los 10 megavatios, digamos, el RP10. Y en paralelo, como decía, se estaban desarrollando tareas en Avenida Canadá, ¿no? Así que lo mismo le pasó a la gente de IPEN, como dice Emilio, había grupos que colaboraban más estrechamente en el RP0 en Avenida Canadá y otros grupos estaban abocados a las tareas en el RP10, ¿no? Y el tema digamos, la exportación, eso que mencionaste, Alejandro, de cargar toda la instrumentación en el Hércules y llevarla a Lima. ¿Eso de qué año estamos hablando más o menos? Y eso fue, acordate, más o menos debe ser en el 87, fin del 87, principio del 88, por ahí estaremos hablando en esa fecha, porque ya durante todo el 88 se empezó a hacer todo el montaje ya de bandejas, cableados, interconexiones, y ya se empiezan a montar algunos equipos en sala de control. Lo veremos en una charla posterior, hay mucho material fílmico, fotográfico, podremos hacer una charla más en detalle, pero sí, fue durante todo el 88 que se fue haciendo todo el montaje por etapas de toda esta nueva instrumentación, ¿no? Digo de lo que hablo yo, de la parte de instrumentación, como aclaré al principio, que es de lo que yo participé, hubo grandes componentes que se llevaron por otras vías, hubo grupos de técnicos profesionales que acompañaron el tacho principal, algunas cosas, grandes componentes metalúrgicos que se fabricaron en la provincia de Mendoza, se han llevado con carretones hasta el puerto de Bahía Blanca, han ido por el océano, digamos, por Estrecho Magallanes, hay gente que ha acompañado todo el viaje de estos grandes componentes, con gente del IPEN, hasta el puerto del Callao, y después hacer todo el montaje, es decir, estamos hablando yo de la fecha que tenía, por lo que vos preguntaste, Carlos, del año 81, que empezó más o menos la obra, y estamos hablando que el año 88, donde ya se hizo el montaje más fuerte y final, digamos, de la obra, ¿no? Del reactor. O sea que se empezó la construcción, el montaje en el año 81. Correcto. En la parte específica de instrumentación se comenzó, digamos, a fines del 87 y el reactor se pone a crítico a fines de 1988. Exacto. Sí, a crítico 30 de noviembre del 88 y se inauguró oficialmente con la visita de los presidentes Alan García y Alfonsín allá el 19 de diciembre del 88. ¿Y cómo fue para el que no está en el tema, digamos, la primer puesta a crítico de un reactor es un hito en la historia del reactor? Sí. Y es vivido siempre con muchísima ansiedad, hasta con nervios, podríamos decirlo, por parte de la gente que participa. Porque realmente es un hito muy importante, es la primera. Yo a veces conversando, digamos, sobre la puesta a crítico de alguna central nuclear y queriendo tener alguna comparación, la comparo con la salida de un cohete, digamos, porque para un reactor, digamos, tiene una importancia primordial, esa primer puesta a crítico. ¿Cómo se vivió, cómo la vivieron ustedes a esa primer puesta a crítico del RP10? Inicialmente se arman configuraciones subcríticas para la primera puesta a crítico, ¿no? Entonces se empieza con un núcleo 1, que definitivamente los físicos tienen que hacer todos los cálculos neutrónicos de la cinética de reactores para todos los núcleos y cómo se va a ir avanzando núcleo por núcleo hasta acercarnos a un núcleo que es subcrítico hasta que se logre la criticidad. Entonces, primero se arma el núcleo del reactor con los elementos combustibles con vara de control, con las varas de control totalmente introducidas. Se ponen lo armaron con 5 elementos combustibles con vara de control y se comienza a armar 9 configuraciones nucleares.
de la 1 hasta la 9, ¿no? Donde se trabaja de la mano con la gente de física que hace los cálculos y de la información que da la instrumentación nuclear de arranque, en este caso los contadores de fisión. Los contadores de fisión son los que te van a entregar los pulsos nucleares que originan la fisión nuclear. Pero para ese inicio se tiene la ayuda de una fuente de neutrones, una fuente de americio berilio de 5 curies, una fuente de neutrones que se introduce, digamos, en la parte central del núcleo, entonces, para que se inicie el proceso de la fisión nuclear. Entonces, se va armando las configuraciones que ya previamente se han calculado en los teóricos, cálculos neutrónicos. Se va armando el núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, con fuente de neutrones introducida, claro, con fuente de americio berilio. Sí. Entonces, va siguiendo la información que te da las cadenas de arranque, en este caso los contadores de fisión. Y comienzas la experiencia de la aproximación a crítico, las cuentas que van a ir incrementando o van a ir disminuyendo según cómo vas armando el núcleo. Y se logró armar hasta el núcleo número 9, que es un archivo que yo te lo mandé por correo. Cómo se fueron armando los núcleos, las horas, y en el núcleo 9 es donde se logra la criticidad, se logra que la reacción en cadenas sea autosostenida, se logra con 14 elementos combustibles normales y 5 elementos combustibles de control, y estratégicamente se va agregando simétricamente en los alrededores del núcleo grafitos para que ayuden al proceso de fisión. Entonces, el núcleo que nos permite llegar a crítico, el RP10, es el núcleo 9, que es el 30 de noviembre de 1988, como te lo manifiesta Alejandro, con una configuración nuclear que te la comenté y te la mandé por correo. Y la secuencia de núcleos desde el núcleo 1 hasta el núcleo 9, secuencialmente y con bastante cuidado. La seguridad nuclear es muy importante en ese sentido, ¿no? Se va vigilando cómo van creciendo los neutrones, y que también, en este caso, los trabajos de la calibración de las cadenas de arranque, los contadores de fisión y toda la electrónica que está asociada, es muy importante la información que te da para que los físicos hagan los cálculos de aproximación a crítico, ¿no? Esa es toda una experiencia, todo un rito donde trabajan el grupo de operación, el grupo de cálculo y con el grupo de instrumentación y control, que asiste en todo momento que los instrumentos funcionen adecuadamente a su respuesta en todo momento, ¿no? Ustedes lo vivieron, esa primer puesta crítico, la vivieron en la sala de control. Claro, nosotros, las personas que tenían al mando el RP10 era el personal de CONEA, Argentina, ¿no? Nosotros éramos simplemente unos veedores, los que inicialmente fueron licenciados para la puesta en servicio. Fueron el personal de la CONEA. En este caso, el ingeniero Porro. Yo me acuerdo bastante del ingeniero Porro, del ingeniero Arenas, de Gutiérrez, Castillo, y el oficial de radioprotección era García. Entonces, y atrás del personal experto argentino se encontraban el personal peruano que estaba de apoyo, con el personal de instrumentación y control, que todos los sistemas estén funcionando adecuadamente. Ese es el personal que trabajó en la puesta crítico, y
con los físicos, que en ese caso era, me acuerdo bastante de María Teresa Ban, que era la jefa de física, que trabajó con el doctor Agustín Zúñiga de parte de Perú, en la parte de física, para ver toda la etapa de puesta crítico del RP10 hasta llegar al núcleo, al primer núcleo crítico, ¿no? Que es la configuración número 9, ¿no? Que es llegar a un núcleo crítico a una potencia muy baja, todavía no llegar a una potencia de 10 megavatios, porque es toda una secuencia posterior. Sí, todo un proceso. Claro, Ahí es donde nos contabas, Alejandro, que vos formabas parte del comité ad hoc, que es como un comité asesor y revisor, digamos, de todo el proceso. Sí, lo que se refiere, Carlos, digamos que este comité ad hoc, que tenía ciertos dirigentes, digamos, que organizaban todo, después había grupos de trabajo de distintas especialidades, ¿no? Como había la parte de instrumentación, de termohidráulica, de física, digamos, distintos grupos de apoyo a ese comité. Y después de destacar, aparte de lo que decía Emilio, de todo el grupo de operación y de los que estábamos haciendo el apoyo técnico a la puesta crítico, me acuerdo que sí, había un número, aparte de Marisa Ban, un número importante de físicos de Argentina, como pocas veces yo he estado en el RA6 y en otras puestas crítico, en el caso por la potencia y la importancia que tenía el RP10, había un número de físicos muy grande, había 2 mesas atrás de la consola donde estaban haciendo todos los cálculos, y Manahuiga, distintos físicos, me recuerdo que estaban ahí, junto con Zúñiga y gente del IPER, ¿no? Haciendo sus cálculos y sus aproximaciones. Algo que me vino ahora a la mente para tener en cuenta, digamos, cuando arrancamos este proyecto allá por el 78, para que se ubique la gente, digamos, a lo que implicaba el desafío en ese momento en cuanto a hacer todo el diseño y toda la ingeniería y la transferencia de documentación y de capacitación hacia el IPEN, que implicó darle toda la documentación completa. Esto totalmente un proyecto abierto, con lo cual en alguna época había algunas bromas que decía que había un equivalente a las toneladas en suministros nucleares en papeles, ¿no? Había un equivalente, porque realmente para que tengan una dimensión, tengan en cuenta en qué condiciones se trabajaban. En ese momento no había computadoras, estamos hablando de hacer todas las especificaciones técnicas a mano en máquinas eléctricas por triplicado, donde te hago una copia en Argentina, una copia en Proyecto Perú, una copia de IPEN, de todo lo que se generaba, todos los planos hechos en tablero de dibujos, con tinta a mano, así que si había que corregir algún plano, hacer correcciones, era bastante engorroso, pero bueno, de estos planos se hacían copias sepias, heliográficas, todos estos planos iban copias a Perú, estaba ahí el amigo Bursomi, que era una de las contrapartes de Argentina, había otra contraparte del IPEN, para almacenar toda esta información técnica que se le iba transfiriendo a medida que el proyecto avanzaba, es decir, después conforme a obra y todo, pero digamos, las condiciones de trabajo, que digamos, no solo la parte técnica, sino todo el apoyo administrativo y de oficinas técnicas, de hacer planos mecánicos, eléctricos, electrónicos, lo que fuere, todas las carpetas manuales de equipo, era bastante más complicado lo que nos puede resultar hoy día con otras instalaciones que tenemos, con la facilidad de tener las computadoras, AutoCAD y otras herramientas que han facilitado mucho esto. Y también le facilitan a lo que íbamos al tema de lo físico, que eran, yo me acuerdo, hacían todas sus curvas, todas las aproximaciones, todos los cálculos a mano en hojas milimetradas y haciendo los cálculos ahí sobre la marcha y mientras iban cargando las distintas configuraciones, como dice Emilio, armando distintas configuraciones del núcleo para llegar a esta puesta crítico, ¿no? Este proceso, digamos, no es un proceso de horas. El proceso de puesta crítico duró, digamos, del orden de los días, seguramente. Exacto. Sí, sí, tomando por eso, como dice Emilio, todas las precauciones, todos los cálculos, se hacen mediciones, se vuelven a repetir, sí, son horas y horas y a veces hasta noches que uno ha pasado, digamos, pues el momento donde se está definiendo todo, digamos, están todos los sistemas en funcionamiento y esperando ahí, digamos, este momento tan especial, digamos, que se dio después, bueno, con su festejo, con todo, y ahora que lo nombra Emilio, una participación de Zúñiga y otros amigos que éramos ya a estas alturas, porque aparte de saliendo de lo que es la parte esta laboral, que era muy importante, hubo una muy buena camaradería con toda la gente del IPEN. Hemos compartido ahí partidos de fútbol, lo hemos sufrido a Zúñiga, que era un buen futbolista. Tenemos muy buenas anécdotas con ellos y hemos mantenido una amistad por estos más de 32 años que han pasado, ¿no?
Sí, para dimensionar un poco lo que yo decía, que esta transferencia tecnológica que fue un hito para Argentina, porque fue el puntapié inicial para los otros logros argentinos, digamos, la importancia de algo totalmente a un país hermano y totalmente abierta, ¿no? Con una transferencia no solo en capacitación de personal, de documentación, hasta el día de hoy, con Emilio, con mail o por otras vías, siempre que hemos tenido alguna consulta, estamos siempre asesorándolo, así que hemos mantenido un vínculo a lo largo de este tiempo y para uno es un orgullo por Conea y personal, digamos, de que después de tanto tiempo estas instalaciones sigan funcionando. Uno lo vio en ese momento que era una cosa monstruosa, parecía, pero bueno, que le hayan dado una utilidad, que se sigan produciendo raizótopos, que tenga una función social, es lo más importante, ¿no? Yo siempre recuerdo, digamos, una frase, alguien lo dijo en algún momento, que la felicidad se asemeja mucho a trabajar en lo que a uno le gusta y si eso tiene una función social, bienvenido, mejor todavía, ¿no? Entonces uno va dejando cosas en el camino y los grupos que hemos trabajado y eso es un orgullo, ¿no? Para Argentina y para todos los que hemos participado. Sí, y es muy importante lo que señalabas. Esto no fue una venta de un reactor, digamos. Fue realmente un proyecto compartido entre dos países hermanos que marcó un hito para ambos países, por distintas cosas, pero marcó un hito para ambos países que produjo, digamos, o generó lazos profesionales y lazos personales que siguen vigentes al día de hoy. Yo he tenido la suerte de conocer el IP, las instalaciones del IP en el RP0, el RP10, y realmente me he quedado sorprendido, no solamente, digamos, de la calidad técnica, sino de la calidad humana de toda la gente que conforma esa institución. Por eso justamente queríamos compartir, digamos, todo este proyecto y este hito con la gente que por ahí, digamos, no conoce o lo ha vivido muy, muy de afuera, que no quede en el olvido todo lo que se hizo y lo que se sigue haciendo, porque sigue habiendo una colaboración bastante estrecha entre ambos países, ¿no es cierto, Emilio? Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Mira, cómo es el tiempo, ¿no? El tiempo. De la primera puesta crítico que fue el 30 de noviembre de 1988, se cumplió 30 años de vida del reactor RP10 el 30 de noviembre de 2018. Del 2018 cumplió 30 años, sus 30 años de funcionamiento. Y en toda esa etapa se utilizaron elementos combustibles Nuken alemanes y elementos que fabricaron en INVAP en Argentina, ¿no? de tecnología de óxido de uranio. Entonces, al cumplir en todos esos 30 años, se fueron gastando, quemando los elementos combustibles y bueno, se tenía que comprar una nueva carga de elementos combustibles, ¿no? Y también vía un convenio de Perú con Argentina, se logró la fabricación de una nueva carga de elementos combustibles con otra tecnología, es de silicuro de uranio, que también lo fabrica mediante un convenio de Perú con Argentina y el Organismo Internacional de Energía Atómica. O sea, lo fabrican tengo entendido que en Ezeiza, ¿no? Entonces, al cumplir esos 30 años y ya tener los combustibles gastados, se tenía que migrar a otra carga. Esa carga también, como pasa el tiempo, lo fabrica en un convenio de Perú con Argentina, los elementos combustibles silicuro de uranio. Entonces, el 27 de septiembre del 2019, o sea, el año pasado, ya se logró realizar la puesta crítico del nuevo núcleo con silisuros, que es el nuevo núcleo que está trabajando en este momento el RP10. Y bueno, se está trabajando
en todo el proyecto de la gestión de la extensión de vida del reactor nuclear RRP-10, porque ya le pasaron los 30 años, ¿no? Y se ha armado un nuevo núcleo, y ese nuevo núcleo se espera hacer su extensión de vida por varios años más, y también sustentar con la gestión de envejecimiento tanto de la instrumentación y control y de todos los sistemas, de manera tal que el reactor nuclear RP-10 siga funcionando confiablemente. Entonces, se tiene un logro bien importante que es el 27 de septiembre de 2019, donde se logra la primera puesta crítico con el nuevo núcleo de silisuros, y se va escalando en potencia hasta hemos llegado hasta este momento, hasta la actualidad, a una potencia licenciada que es de 7 megavatios, que son el núcleo que yo te mandé por correo electrónico, y también el núcleo cuando está funcionando el reactor a 7 megavatios con el nuevo núcleo de silicuro de uranio. Entonces, en esa situación, estamos en el Perú, todavía cumpliendo con nuestras funciones de producción de radioisótopos para medicina nuclear, y también para análisis de activación neutrónica con el nuevo núcleo. Claro, porque como bien mencionaste, pero lo vamos a repetir, desde el momento de la puesta crítico hasta el momento en que se llega a la máxima potencia, hay un tiempo bastante prolongado en el que se va subiendo la potencia por escalones, justamente para hacerlo de forma segura. Entonces, en septiembre del año pasado fue la primera puesta crítico con los elementos combustibles siliciuro, y ahora están en una de esas etapas y han llegado a los 7 megavatios. Exactamente. Se tiene en este momento un núcleo compacto que, según cálculos termohidráulicos, se ha logrado licenciar ese núcleo compacto a 7 megavatios, y luego se ha ido escalando, ¿no? De 1 megavatio, 2 megavatios, hasta 7 megavatios, ¿no? Y se está trabajando en estos momentos a 7 megavatios, y bueno, esperamos llegar hasta los 10 megavatios, bueno, en el momento que los cálculos neutrónicos y también la autoridad reguladora nos la permitan, ¿no? Exactamente. O sea que este proyecto, que empezó, digamos, se firmó en 1977, se empezó a construir, por así decirlo, en 1981, y el primer granito fue en noviembre de 1988. Exacto. Durante 30 años funcionó perfectamente, y en septiembre de 2019, el segundo granito, que es la primer puesta crítico con el núcleo nuevo de siliciuro, o sea, la nueva tecnología. Exactamente. Quiere decir que vamos a tener, el Perú va a tener RP-10 funcionando en forma segura y eficiente por muchos años más. Claro, se espera licenciar la extensión de vida del reactor por 10 o 15 años, según la autoridad reguladora y la gente del reactor pueda demostrar de que el reactor esté funcionando confiablemente con este nuevo núcleo, que es el nuevo núcleo del reactor, ¿no? Siempre una anécdota que te puedo contar bastante es de que en todos estos años, por decirle, nosotros, la ayuda de Alejandro Ackerley ha sido muy valiosa, porque en diferentes etapas hemos tenido problemas en instrumentación y control. Tuvimos problemas con una cadena de arranque, con un transformador de pulsos, que no nos funcionaba. Entonces, tuvimos que pasar de lógica 2 de 3 a bajar la lógica, ¿no? Para poder seguir funcionando, y porque no podíamos solucionarlo, pero gracias a la información y datos que nos dio Alejandro Acre de cómo diseñar, hacer y fabricar un nuevo transformador de pulso, logramos solucionar ese problema,
y poner en funcionamiento la cadena de arranque que se nos había, digamos, averiado, ¿no? Lo logramos poner en funcionamiento de nuevo. La colaboración, digamos, de Alejandro fue muy, muy importante y yo le agradezco bastante de este medio, ¿no? No debes por qué. No, lo otro que quería mencionar como una conclusión, Carlos, esta es una primera charla, dijimos, introductoria. Yo ahí al principio, cuando empecé a explicar un poquito dónde arrancaba mi instrumentación y control, hizo un repaso muy rápido por los distintos reactores de investigación que hizo Argentina. Por ahí en algún momento se podrá explicar mejor qué función tenía cada uno, pero lo bueno es de destacar o de resaltar, digamos, como cuando se toma una decisión más en ciencia y técnica, se planifica algo y se mantiene este plan durante muchos años. Recuerden que una conclusión, dijimos en el 78, fue la puesta en marcha del RP0, pero arrancamos 20 años atrás, antes de esa fecha, a partir del 58, digamos, generando un plan de reactor de investigación, apoyando ese plan y fluctuando por distintos tiempos políticos y económicos, pero cuando uno planifica y apuesta a lo que es la investigación y desarrollo a largo plazo, se tienen todos estos frutos, ¿no? Tanto lo hemos visto ahora en el RP10, como ahora estamos viendo en otras instalaciones que en algún momento hablaremos sobre CAREN, RA10 y otros proyectos que tiene Argentina en estos momentos, u otros reactores que ha exportado. Pero a lo que voy, que el apostar por lo que es investigación y desarrollo, digamos, para resolver demandas sociales específicas como producción de radioisótopos, qué sé yo, es lo que hay que destacar, y en lo que hace en particular a instrumentación, como lo que mencionaba Emilio, la construcción de elementos combustibles, lograr la autonomía tecnológica, ¿no?, que permite que entre países así hermanos hayamos logrado esto, porque si no siempre hay a veces limitaciones de política internacional, de transferencia, si uno no cuenta con todos los elementos, está un poco atado de manos, pero se ha logrado esto con EA, digamos, con todo este desarrollo y apoyar estos planes durante el tiempo, ¿no?, de llegar a este punto, ¿no?, de poder ser un proveedor confiable de tecnología nuclear. Sí, sin duda. La apuesta por la tecnología suele rendir frutos años después de que uno toma las decisiones. Pero sí, exactamente, estos proyectos lo que nos hacen ver es la importancia, digamos, de tomar una decisión a futuro con un horizonte que a veces no está muy claro, pero que tarde o temprano termina rindiendo frutos. Y en este caso los frutos están a la vista y van a seguir produciendo radioisótopos por mucho tiempo más. Sí, es importante eso. Hay una anécdota que pasó ahí durante el proyecto, digamos, por ahí Emilio no sé si recuerda, que estaba diseñado el RP10 para usar con un tipo de núcleo con un cierto enriquecimiento, que después por algunas limitaciones geopolíticas de tratado de no proliferación, etcétera, hubo que cambiarlo y modificar el tipo de núcleo, y eso por ahí demoró un poco entre el 81 y el 88 que hablamos, hubo cambios ahí en el medio, pero este fue un cambio que me recuerdo significativo, de que Estados Unidos no quería proveer, digamos, en esa ocasión el uranio este enriquecido que como se había planificado originalmente, ¿no? Y bueno, hubo que hacerlo en Alemania con transferencia de tecnología de construcción de elementos combustibles de Argentina a Alemania, y bueno, hubo todo también algo cuatripartito entre el organismo internacional y distintos, con lo cual demuestra esto, lo que yo mencionaba, ¿no?, que tener una autonomía tecnológica es fundamental, digamos, no depender, digamos, de unas decisiones que no se ajustan a lo que uno necesita, ¿no? Exactamente. Muy bien, estimados. La verdad que ha sido un gusto enorme poder conversar con ustedes. Les agradezco en nombre del Centro Universitario de Tecnología Nuclear y le agradezco a toda la gente del IPEN en el nombre de su presidenta, la doctora Susana Petri, a la gente del RP10, le mando un saludo muy grande en el nombre de su jefe, el ingeniero Galloso, y seguramente habrá ocasión para volver a juntarnos y seguir conversando sobre todos estos temas. Muchísimas gracias por haber participado y estamos a disposición siempre que nos querramos juntar para conversar.
Muy agradecido, muy agradecido por la oportunidad de conversar. Realmente me ha sido me siento muy contento de ver a Alejandro Ackerly, que lo estimo bastante. Y también recuerdo que cuando usted vino a Lima, yo lo guié en el RP10 y en el RP0 cuando estuvo en Perú, ¿no? Entonces también yo lo recuerdo bastante todos esos momentos muy bonitos. Estoy muy agradecido. Bueno, Carlos, te agradezco mucho esta oportunidad de volver a tener contacto con Emilio en unos años, que no nos veíamos directamente, sí, vía mail, y aprovechar a saludar también a todos los amigos como dije, no quise nombrarlos a todos, pero hemos tenido muchos amigos que han participado muchos años aquí en Argentina en la capacitación y en inspecciones en Bariloche, hemos compartido. Y saludar a toda la gente de CONEA que participó de este proyecto que fue emblemático, digamos, para CONEA, ¿no? Exactamente. Bueno, nos mantenemos en contacto, síganse cuidando. Muchas gracias, igualmente. Y en cualquier momento nos vemos de nuevo. Muchas gracias, muy agradecido. Nos estamos viendo, gracias.